con nosotros Saúl López Noriega. Él es nuestro experto en temas que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con él vamos a analizar la propuesta del senador Monreal de ampliar el número de ministros de la Suprema Corte, pasar de 11 a 16, creando una nueva sala especializada en corrupción. Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues a ver, dime, así de entrada, ¿qué te parece la idea? No me parece una buena idea. Primero, creo que valdría describir la iniciativa. Venga. Lo que dice, digamos, la iniciativa, su justificación es que hay un serio problema de corrupción. Menciona el Sistema Nacional Anticorrupción, pero da a entender que no es suficiente para acabar con el tema de la corrupción y que es necesario más decisiones y decisiones mucho más contundentes. Allí ya empieza a haber un problema porque no está claro cómo ensamblaría el Sistema Nacional de Corrupción con esta nueva sala, ¿ok? Y lo que propone es algo relativamente sencillo, aunque no necesariamente correcto, que es abrir esta sala, meter nuevos 5 ministros, y esta sala tendría 3 temas de competencia. Temas de corrupción relacionados con delitos, cohecho y demás, etcétera. Temas de responsabilidad patrimonial, digamos, cuando un servidor público roba dinero, hay un daño a la hacienda pública, que vean ese tipo de casos. Y un tercer tema que es muy relevante es que esta sala sería el órgano límite para resolver cualquier conflicto relacionado con la carrera judicial, designación, remoción, ascenso de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Eso actualmente lo hace la Judicatura. El Consejo de la Judicatura resuelve, y si hay algún recurso, se puede subir al Pleno de la Suprema Corte y el Pleno de la Suprema Corte resuelve. ¿Ok? Y digamos, esa es básicamente la iniciativa. Se proponen 5 ministros. Esta nueva generación de 5 ministros no serían de 15 años, 2 son de 7 años, 2 de 12 y 1 de 15 años, ¿ok? Para establecer más o menos el sistema escalonado. Sí. ¿Cuáles son los problemas que presenta esta iniciativa en términos estrictamente técnicos? Un problema es que ellos argumentan, la iniciativa argumenta que hay muchísimos casos en la Suprema Corte, hay una enorme litigiosidad sobre casos relacionados con corrupción, lo cual no es cierto. Hay varios ya especialistas que han sacado los números, hay varios datos y demás, andan alrededor de entre 50 y 150 al año casos. Que no es nada. Que no es nada. ¿Para los cuántos litiga la Suprema Corte? ¿Cuántos 2.000, 3.000 casos y demás? ¿Okay? Estamos hablando de 5%. La otra cuestión, y que es muy relevante, es que justo no embona con el Sistema Nacional Anticorrupción, que entre otros problemas que tiene es que no se han nombrado los magistrados especializados en la materia anticorrupción. De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Sí. Un sistema que yo no diría que es perfecto, pero lo que le falta en este momento es meter los operadores, los magistrados, hacerlo funcionar y sobre la práctica, en todo caso, corregir justamente eso. Y otra tercera cuestión muy relevante es que esta sala, en sentido estricto, resolvería muchas cuestiones de legalidad. Un problema de un delito, un problema de si robó y no robó y tiene que devolver, un problema de un juez que fue destituido y se queja y demás. Y ahí hay un problema técnico, porque si esta sala resuelve un tema de legalidad, debe haber un medio de control como el amparo para el que no esté de acuerdo con esa decisión. Pero pues ya está en la Suprema Corte, entonces. Exactamente. En toda la iniciativa no establece cómo un caso resuelto por esta sala saltaría al Pleno, lo resolvería otra sala, el juicio de amparo. Hay detallitos ahí, no menores técnicamente. O sea, esto es un tema de técnica jurídica importante. De técnica jurídica muy relevante. Que yo no lo tenía en el radar. Muy relevante. Así es. O luego también, a su vez, esta sala podría hacer definiciones o lecturas de interpretación constitucional, pero tampoco queda claro si esa lectura de interpretación constitucional la podría revisar u otras salas o el Pleno de la Suprema Corte. ¿Okay? Sí. Y otra crítica muy relevante es que en el tema de la carrera judicial, los 11 ministros actuales, que ahorita cuando hay un tema de carrera judicial que decide el Consejo, pero puede llegar al Pleno a través de un recurso administrativo, esos 11 ministros... ¿Sí llegan ese tipo de...? Muy pocos, pero sí llegan. Eventualmente se han dado históricamente y demás. Sí. Esos 11 ministros no verían nada de eso. Los 5 nuevos ministros serían los únicos que serían el órgano límite para resolver los temas de carrera judicial. Sí. Y entonces dices, ¿pero por qué esos 5 y no los otros 11, por qué no los 16 participarían en esta discusión? Otro argumento que se menciona es que sumar estos 5 ministros, que serían igual que el resto de los ministros, estarían también en el Pleno y demás, etcétera, implica un enorme gasto para el Poder Judicial. Implica alrededor de 300 funcionarios, contratar 300 funcionarios, oficinas, todo lo que sabemos que implica cada una de las ponencias. En este gobierno de austeridad republicana. En este gobierno de austeridad republicana. ¿Okay? Entonces, la verdad, no pareciera una solución al problema de corrupción. Y lo cual ha llevado, aquí hemos tenido esta discusión de que parece ser más una medida política
para que el gobierno controle, exactamente, pueda meter a más ministros, nombrar más ministros este presidente y tener un mayor control de la Corte. Ahora, digamos, esto es en términos de qué es la iniciativa, qué implica y cuáles son las críticas técnicas a la iniciativa. Correcto. En términos ya, digamos, de la especulación, hay como 3 grandes corrientes especulativas al respecto. Una es que esta iniciativa la presenta Monreal un poco para poner los reflectores sobre él, tener juego, hacer un viaje de medios, dar entrevistas y demás. La otra que se ha mencionado mucho... Lo cual lo ha logrado. Lo cual lo ha logrado. Aquí estamos hablando de él, ¿no? Sí. La otra es que es una estrategia de Monreal y AMLO para capturar a la Suprema Corte, ¿no? Ha metido ya López Obrador 2 ministros, falta el sustituto de Franco que sale en el 2021, van 3 y con estos 5 serían 8 de 16 ministros, ¿no? Y la última, que a mí me parece que es la especulación que más me gusta, es que, digamos, yo creo que, lo que hemos platicado aquí, Leo, Saldívar logró la presidencia de la Suprema Corte con 7 votos, tiene una agenda, un plan de trabajo muy agresivo en términos de combatir la corrupción al interior del Poder Judicial y combatir, entre otras cosas, el nepotismo dentro del Poder Judicial. La pregunta es si esos 7 votos o ese apoyo con el que llegó a ser presidente es un músculo político suficiente para impulsar este tipo de cambios al interior del Poder Judicial. Yo creo que no. Y yo creo que necesita este tipo de cuñas para poder justamente operar este tipo de cambios. Con esto no estoy diciendo que esta estrategia me parezca correcta o sea pertinente en términos políticos. O sea, pero es la lectura especulativa que yo le daría. El ministro presidente Saldívar dijera a estos 7, oigan, apóyenme, porque si no nos van a incrementar el número de ministros. Exactamente. O sea, tenerlo como una especie de espada de Damocles. Exactamente. Para empujar los cambios en la judicatura. Exactamente. Y no solo nos van a meter más ministros, sino que nosotros no vamos a tener ningún voto respecto a la carrera judicial en las decisiones definitivas. Van a ser 5 ministros del actual gobierno, de la actual administración. Ya vimos qué tipo de ministros mete López Obrador a la Suprema Corte. Entonces, o hay una opción de que me apoyen, ayudemos y aterricemos varias medidas para definir, que no es una tarea menor en términos técnicos, qué es nepotismo, cómo se regula, cómo se controla y sobre todo cómo deshacer las familias judiciales que ya existen ahora, una vez estableciendo esa regulación, qué hacemos con lo que ya existe en términos de muéganos judiciales justamente. Eso es ahora, ¿no es una amenaza creíble? Porque pues para el final del día, para pasar esta reforma se necesita la oposición, a la minoría opositora en el Senado, y yo no creo que la minoría opositora en el Senado vaya a estar dispuesta a darle este cambio a López Obrador. ¿No? Bueno, ese es un cuarto tema. Si es una amenaza creíble y realmente sirve como cuña para impulsar los temas de la agenda del ministro Saldívar. Los ministros pueden decir, pues me muero de la risa de tu amenaza. La verdad es que ni el PRI ni el PAN, hazlo. A ver si pasa, pago por ver. Exactamente. Y la verdad no creo que la oposición sea lo suficientemente tonta para pasar esta... Lo veo muy difícil. Esta reforma, ¿no? El mismo Monreal, ante las críticas, ha dicho, bueno, fue un primer saque, hay cuestiones técnicas, hay que discutir. Pues ahí está, ya de entrada. El tono ya cambió. Exacto. ¿No? Ahora, déjame, más allá de las especulaciones que han estado buenísimas, creo que nos podemos pasar todo el programa hablando de eso. Pero, a ver, ustedes que han estudiado este tema, yo creo que debe haber un debate entre ustedes de qué tamaño debe ser una Suprema Corte de Justicia, de qué tamaño debe ser un órgano, un último órgano jurisdiccional que aparte en México tiene la interpretación de la Constitución. Sabemos que en Estados Unidos son 9. Exacto. Nada más que tienen muy pocos casos, ¿no? Atienden... Unos 100 casos al año promedio, 80, 100 años. Porque no se meten en casos fiscales, por ejemplo, que aquí en México son... Y ellos deciden enteramente qué casos conocen de manera unilateral. Correcto. Así es. ¿De qué tamaño? ¿Cuál es el tamaño ideal o no hay ni siquiera un estándar? Hay cortes en Europa de 15, 16, la corte, el Tribunal Constitucional italiano y alemán son más grandes que la mexicana. Solamente son constitucionales. Solamente son constitucionales. Sí. La Corte Constitucional Española creo que es de 11. Entonces, digamos, el 11 actual de nuestra Corte, o de 9, creo que el español 16, no está mal. El punto no es ese. El punto es que justamente los cambios que necesita
necesita nuestro Tribunal Constitucional no es una sala anticorrupción, y no porque no sea un tema relevante, no es necesario subir más el número de ministros, sino es necesario quitarle muchas cuestiones. O sea, ¿por qué ha aumentado la litigiosidad en los últimos años de la Suprema Corte? Uno, porque hubo dos reformas muy relevantes, la de derechos humanos y de juicio de amparo, que estableció una nueva serie de criterios que facilita llegar a la Suprema Corte y acceder al Poder Judicial. Sí. Son criterios que la misma Corte tiene que ir modulando para ir cerrando o abriendo el grifo de entrada de los casos. Pero en ese sentido, ¿no está saturada la Corte, dirías? Pero hay otras soluciones para bajarlo. Uno es modificando sus criterios de entrada o de salida, y la otra, hay la Corte tiene una especie de facultad cuasi legislativa que se llaman acuerdos generales, donde puede decir, este tipo de casos yo ya no los voy a conocer porque son de legalidad, porque me distraen de los temas de constitucionalidad. Y que la última sean los magistrados federales. Los tribunales colegiados de circuito. Exacto, que sea la última instancia. Exacto. Ya no me subas estos casos a la Suprema Corte porque no los vamos a ver. ¿Tiene esa facultad? Tiene esa facultad. Bueno, y otro tercer elemento que hace que se tarden mucho discutirse los casos, sobre todo en pleno, es que con Brasil y México son los únicos tribunales constitucionales que discuten los casos de manera pública y mediática. Sí. Y si tú ves el tiempo que se tardaban en el pleno resolver los casos antes de la televisión, y después de la televisión se disparó el tiempo de discusión y de resolución de los casos. Es una cosa bien rara en México, ¿no? Porque en Estados Unidos las audiencias son públicas. Exactamente. Y las deliberaciones son secretas. Acá las audiencias son privadas. Exactamente. Y la deliberación es pública. Pública y mediática. Es un poco raro, ¿no? Y si uno ve la deliberación de los ministros, no es un ejercicio genuinamente deliberativo. O sea, no discuten entre sí. Son una especie, dan sus lecturas, dan su ponencia, describen su caso, todos quieren hablar porque ni modo de no hablar, ya tenemos televisión. Y aparte está el canal judicial, entonces quieren salir en la tele. Hay que salir en la tele, empieza la vanidad, empiezan una serie de efectos que genera justamente la televisión al momento de tomar decisiones colegiadas y deliberadas. En conclusión, Saúl, a ver. Me parece que es una mala iniciativa en términos técnicos, deja muchísimos, más allá de lo que propone no está bien atado, no está bien ensamblado técnicamente. Yo creo que más bien es un instrumento político. Más allá del éxito que tenga, yo creo que es un instrumento para allanar el camino al ministro Saldívar respecto a temas muy importantes. La corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial es algo gravísimo y muy peliagudos al interior del Poder Judicial. Y yo agregaría el tema de si es creíble la amenaza, ¿no? Esa es la otra. Porque si no es creíble la amenaza, porque lo que pasó con Roosevelt, y lo decíamos ayer, es que la amenaza era tan real que sí hubo cambio en las actitudes de la Suprema Corte. Por supuesto, ¿no? Exactamente. Hubo un par de justices que dijeron, ¿sabe qué? Mejor. Sí, le bajamos y empezamos a apoyar al presidente. Exactamente. ¿No? Aquí quién sabe si la amenaza sea creíble, ¿no? Bueno, digamos, ha logrado todo lo que ha querido AMLO aún a nivel constitucional, lo ha logrado hasta el momento. Así es. Nuestra oposición no ha sido particularmente... O sea, en términos retrospectivos... En la Guardia Nacional sí tuvo, pero yo creo que, por ejemplo, revocación de mandato y esto de la Suprema Corte no va a transitar, ¿no? Pues es darse un balazo en el pie a la oposición, es algo gravísimo para su supervivencia misma. Así es. Gracias, Saúl. Gracias a ti. Gracias a Saúl López Noriega, y ahora vamos a regresar con Lisa Sánchez para hablar de la decisión de la autoridad en materia de sanidad, la COFEPRIS, que revocó los lineamientos para la comercialización de los productos de marihuana aquí en México. Regresamos en un momento más.